הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ויראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ורגני בקרב משיחי אמן בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידי עסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה וערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה בחץ זלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה לנו דוכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidas y bienvenidos a esta porción del Maná semanal. En este Shabbat, la Parashá Ki Tavo. Primero quisiera iniciar la enseñanza agradeciéndole al Eterno a través de los sabios de la Torá que nos han permitido poder entender algunas partes de la palabra, y espero que sea de edificación como lo ha sido para mí. De parte de mi familia también les agradecemos la bendición y la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir esta preciosa porción de maná. Bienvenidos, Shalom. Bien, comenzamos con la primera lámina. La palabra Ki Tavo, cuando entrares, cuando llegues. Y en la siguiente lámina vamos a ver las aliyot. Entonces, las aliyot de la Parashá Ki Tavo, de Devarim, 26.1 al 29.9. En la versión hebrea va hasta el 29.8. El Maftir, 29.7 al 9. Y el Haftará, Isaías 61.22. Este es el quinto Shabbat de consuelo. Y el Brit Hadashah, Lucas 21.1 al 4. Esa es la enseñanza de esta mañana de Shabbat. Veamos la siguiente lámina. Dice, cuando hayas entrado en la tierra, ¿sí? Vejaya Ki Tavo el Haaretz Asher Adonai Eloheja Noten Leja Nagalaja. Entonces, cuando Adonai te haya hecho entrar en la tierra que tienes por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Hay una condición, y nosotros hemos visto que en la Torá toda la relación con el Eterno es de condiciones. Hay bendición siempre y cuando nosotros nos atengamos a cumplir los mandamientos del Señor. Es una constante en toda la palabra que nos llama a cumplir con sus mandamientos, sus estatutos y ordenanzas. Cuando nosotros recibimos al Mesías, no se nos enseña esto, lamentablemente. Somos salvos y ya. Y resulta que cuando el Señor hace que el pueblo cruce el Jardín, hay una cantidad de prescripciones para poder vivir en paz en Tierra Santa. Lo mismo sucede cuando recibimos al Mesías. Cuando recibimos al Mesías también hay unas condiciones, solamente que lamentablemente no nos las han enseñado, y a veces el creyente con Yeshua cree que no tiene sino solo bendiciones, y que por ser salvo tiene derecho a esas bendiciones, a esas no obligaciones sino derechos. Fíjense que, y ya lo habíamos hablado, en el mundo todo el mundo defiende sus derechos,
yo tengo derecho a, se defienden los derechos de los niños, los derechos de las minorías, pero nadie habla de responsabilidades. Y la Torá es diferente al mundo, porque dice, sí, tú vas a entrar a la herencia que te voy a dar, entras a cumplir mis mandamientos, no hacer lo que tú quieras o lo que tú crees que es lo mejor, sino harás lo que yo te diga que debes hacer. Veamos la siguiente lámina. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da. Y si hay una constante, como les decía en la palabra, es otra, es la tierra que Hashem tu Elohim te da. La tierra que Hashem tu Elohim te da. Dice, y pondrás en una canasta, irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ya habíamos visto que Tierra Santa, puntualmente Jerusalén, es el punto donde el Señor quiere habitar con nosotros. Nosotros vamos a mirar otra constante dentro de la palabra y es que cuando nosotros recibamos bendición y haya prosperidad económica, debemos reconocer que esa prosperidad viene del Eterno, que si bien nos dio la posibilidad, no son nuestras manos, también es una recomendación constante, lo vamos a ver en el transcurso de esta paracha, que el Señor nos dice y nos advierte, mucho cuidado cuando ustedes tengan mucha riqueza y tengan esa sensación de autosuficiencia, porque ahí pueden haber problemas. La vez pasada en la paracha habíamos visto que verajá también puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe manejar la prosperidad. A veces se cree autosuficiente, que no necesita del Eterno, y nosotros debemos estar atentos a ese peligro. Es un peligro. Entonces dice, y llevará las primicias, lo primero, no tiene nada que ver con el diezmo. Ahorita vamos a ver un cuadro para hacer una comparación de lo que es el diezmo, el tercer diezmo y las primicias. Veamos la siguiente lámina. Dice, y te presentarás al Cohen, ¿sí? Que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Adonai tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Entonces, cuando nosotros vamos a la congregación y llevamos nuestros diezmos, el Cohen que hubiese en aquellos días, hay dos Cohen. Uno, el Cohen es Yeshua HaMashiach, Cohen Gadol, y el otro, el que dirige la comunidad. Él, como también lo habla Rab Shaul, dice, nosotros podemos vivir de dar la palabra, de compartir el evangelio. Tienen derecho. Entonces se presentará y dice, esta bendición me la dio el Señor, haber podido trabajar, haber podido generar riqueza, se debe única y exclusivamente a la bondad del Eterno. Sea mucho, sea poco, pero sí debemos siempre apegarnos al Señor de que esto es del Señor. Mucha gente no diezma porque dice, no, es que ahora no hay templo, sacan muchísimas disculpas. El hecho de que algunas personas hayan abusado de la condición del diezmo y que no enseñen bien y no practiquen correctamente el diezmo, no quiere decir que eso haya sido abolido. Toda comunidad, toda colectividad necesita el soporte económico. La comunidad también necesita ese soporte económico. Entonces, no es que simplemente ya no hay templo, entonces ya no diezmo, o otras personas que también tienen la costumbre de tomar las cosas que debían llevarse al templo y llevárselas a los pobres. Bueno, eso es una buena intención, pero ¿por qué no compartes a los pobres de la parte que te toca a ti? Nosotros debemos acostumbrarnos que una parte de la riqueza que el hombre genera pertenece al Señor y que no hay mejor economista que el Eterno, más bondadoso. Él te pone a ganar el 90%, solamente nos pide el 10%. ¿Qué empresario en el mundo hace eso? Ninguno, solamente el Eterno. Pero Él no lo hace simplemente para que tengamos muchísimo dinero, sino para que nos acordemos que todo viene de Él. Toda la riqueza, todas las naciones tienen riqueza, todas las naciones por eso al final llevarán y glorificarán al nombre del Señor, llevando esas riquezas a Jerusalén para adorar su nombre allí. Miremos la siguiente, la número 6. Vamos a ver una palabra, un verbo amar, en Strong 559. Amar significa
afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto, considerar, contar, contestar, convocar, y así hasta llegar a las tres finales que dice señalar, tratar, vanagloriar, entre otras, proclamar. ¿Por qué va a ser importante esta palabra dentro de la paracha? Porque la vamos a mirar en muchos de los versículos que componen esta paracha. Entonces miremos la siguiente lámina. ¿Por qué vamos a mirar la siguiente lámina con la palabra amar? Porque dice, entonces hablarás y dirás, declararás delante de tu Elohim. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Entonces, la persona cuando llegaba a Jerusalén a llevar las primicias, y colocaba esto en un canasto, tenía que declarar esta oración, Arami, Obed, Abí. Pero entonces vienen muchas cuestiones que llaman la atención. ¿Quién es Aramí? Cuando ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob eran arameos. Entonces, este es uno de los versículos que ha tenido varias interpretaciones. Voy a leer unas. Dice Rachi. Según Rachi, la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las traducciones. La traducción peshita dice, mi padre fue enviado a Aram, refiriéndose a Jacob, que se fue a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice, un aramita intentó destruir a mi padre. Otra dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre, el Jumás Hamerkaz. Otra traducción dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y otra traducción dice, un aramí era la perdición de mi ancestro. En cualquier caso, en cualquiera de esas interpretaciones, la persona tenía que declarar eso, ¿sí? Declarar, hablar. Bien, esta cantidad de interpretaciones, pues, nos muestra que no hay una decidida y afirmativa traducción única, sino que, como dice Arami, Obed, Abí, ¿sí? Un arameo fue mi padre, pues los exégetas le han dado esas diferentes interpretaciones. Veamos la siguiente lámina. Dice la lámina 8. Entonces aquí hay una comparación, veamos, dice el 26:11, dice, y te alegrarás, ¿dónde te alegrarás? En Eretz, Sabat, Halab, Ubash, tierra que fluye leche y miel. O sea, tierra que fluye muchísima riqueza de su suelo. Halab, Udbash y miel, lo dulce. Y dice, y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te haya dado, a ti y a tu casa, así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. Reshit, la Strong 72:25 dice cabeza, comienzo, primero, fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principio, principal. Y al otro lado, el 26:12 seguido dice, cuando acabe de diezmar el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Sí? Ese es el azar, diezmo. Entonces, hay una particularidad en estas definiciones de estas dos clases de ofrendas, y es que si uno mira a la larga, la persona tiene que prospera, su responsabilidad es para el que no ha podido prosperar o para la otra persona que son parte del pueblo y que no tienen la bendición que él tiene, como diciéndole, mira, si Dios te da a ti la bendición, es para que bendigas a tu hermano, a tu prójimo. Y miren, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Por eso les decía que lamentablemente hoy en día vemos que con el diezmo se han hecho muchas cosas que no son correctas, porque sí deberían utilizar ese diezmo o algunos de esos diezmos leyendo bien las escrituras y aplicarlo correctamente y acordarse del necesitado.
Esa es la obligación de la persona a la que el Señor le ha prosperado. De él dependen muchísimas personas, muchas vidas dependen del que el Señor bendice. Es increíble, pero aquí también dentro de la Torá, que me acuerdo ahora, también dice, mira, si tú has prosperado y viene tu hermano y te dice, quiero que me prestes, necesito que me prestes una plata, necesito que me ayudes. No te vas a poner a pensar cuándo viene el día del jubileo y la persona que te quede con tu plata dice, le prestarás. Tú le prestas, yo te bendigo a ti. A veces nos hace falta tener esa confianza en el Señor. Toda la riqueza, el Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Entonces no debemos temer, siempre tenemos nosotros en nuestra existencia una garantía de parte del Señor que nos va a sostener. También quiero aprovechar para decirles, hermanos, que nosotros estamos en una comunidad donde sí se bendice al necesitado, sí se bendice a familias. Yo he sido beneficiado de esas bendiciones. Entonces doy testimonio de que así es, y ese es el ejemplo que recibimos del rabino y de su familia, y también nosotros lo debemos practicar con otras personas. O sea, esto es en escala, eso es un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? La Torá, y todos a practicar la Torá y bendecirnos unos a otros. La prosperidad económica es para bendecirnos unos a otros. Hay una parte en este mismo libro, en este mismo Sefer de Devarim, en 28:47, miren lo que dice. Cuando se nos endurece el corazón, cuando nos olvidamos de estos preceptos de que Dios fue el que nos dio la riqueza, y nos envanecemos y nos engrosamos y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de las personas que necesitan de esa bendición, el Señor dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundaba todo, dice, la abundancia es peligrosa por eso, porque si no se tiene el concepto de que esto es de Dios, yo simplemente soy un administrador de las riquezas del cielo para todas las personas, eso se vuelve un problema. Por eso dice, es que porque no serviste a Dios con alegría, porque aquí dice, y te alegrarás, ¿sí? Y también comerán las personas y se saciarán. Esa es la meta para nosotros cumplir perfectamente la Torá de bendición que el Señor nos ha dado. En Santiago, que a mí me parecía increíble que nosotros, porque vamos a ver cosas que la palabra nos muestra, ya con toda la Torá, con los profetas, con el Yeshua, con el Ruach HaKodesh, con toda la palabra, con el Brit Hadashah, y aún estas recomendaciones tienen eco en el Brit Hadashah, es increíble. Dice en una parte de Santiago, tú no puedes colocar en la sinagoga adelante a la gente que es rica y atrás al humilde. No, el Señor dice, no, no hagan eso. Entonces uno dice, pero ¿por qué en Santiago están diciendo eso? Si ya tenemos toda esta literatura, porque lamentablemente el corazón del hombre es muy olvidadizo. Somos muy testarudos, somos muy duros, y teniendo la palabra, ni hablar de todo lo que hemos visto en las escrituras, de cuando el pueblo de Dios maltrataba a sus pobres, a sus extranjeros, a sus necesitados, que evidencia hay en la Biblia de eso, y dice, eso te va a traer problemas, que los vamos a ver dentro en la paracha de hoy. Mire, otra cosa que quería decir, hermanos, así como se ha abusado del diezmo, se han abusado de versículos, ¿sí? Que mal interpretados en personas que tienen mucho poder y mucha influencia han hecho muchísimo daño a las escrituras. Raquel, puede leer Mateo 13:8. Hay una teología que pulula en estos tiempos modernos en el mundo, y es la teología de la prosperidad. Pero miren cómo son de sagaces y astutos de tomar ciertos versículos y aplicarlos a cosas que no son. ¿Qué dice el versículo 13:8? Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Gracias. Entonces hay gente que toma este versículo de porcentajes de crecimiento exponencial para pedir ofrendas.
que si tú das 10, el Señor te va a dar el 100. Y así. Es que estas cuentas de porcentaje que están aquí en esta porción del versículo es del crecimiento de la congregación. Es de cuando una persona comparte la palabra. Entonces, cuando una persona verdaderamente tiene la palabra del Señor y cuando la enseña, va a haber un crecimiento exponencial del 100, del 60, del 30. Aquí no está hablando de plata. Pero cuando no estamos atentos y no conocemos la escritura, pues vienen estas personas que engañan a otras personas, a muchísimas, diciéndoles, da esa plata y se te va a multiplicar. En ninguna parte, aquí no veo yo en la parte de los diezmos y del reshit, que se te va, mejor dicho, a multiplicar. El Señor sabe lo que necesitamos, pero no hay una garantía exponencial aquí en ayudarle al huérfano, al levita y al extranjero y a la viuda. No hay una proyección exponencial. Simplemente el Señor dice, yo te respaldo, no te preocupes. Entonces tengamos cuidado con esas personas que utilizan estos versículos para pedir plata. El contexto era del crecimiento de la congregación cuando se comparte correctamente la palabra. Bien. En el versículo 26:15 también dice, mira tú desde tu santa morada. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que el Señor está mirando desde arriba lo que nosotros estamos haciendo acá. Ese temor a veces se nos olvida y llegamos a ofrendar de una mala manera. El Señor dice, ofrenda con alegría. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas, tu shelamín, tu medio shekel con alegría, con alegría. Por eso dice que las ofrendas, la alegría que hay es de poder compartir, de ver que hayan personas que dicen, y comerán en tus aldeas y se saciarán, poder satisfacer a otras personas. Hoy en el mundo vemos que hay una injusticia social. De hecho, históricamente, toda la vida ha sido así. Todos los pueblos, como dice Yeshua también, cuando se suben los gobernantes, pues oprimen a nosotros. Dice, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes se deben ayudar, se deben bendecir, se deben tener en preferencia por sobre otras personas. Ustedes, primero la comunidad, para poder dar ejemplo. Veamos la siguiente lámina. Dice, y fíjense en esta parte que hay un juramento de doble vía. Dice, has declarado solemnemente hoy que Hashem es tu Elohim. Hashem tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos, decretos y cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Después de que se cumplen esos mandamientos, esos estatutos, fíjense, está la seguidilla de los 3 versículos, dice, y Hashem ha declarado hoy que eres tu pueblo, que eres su tesoro. ¿Qué quiere decir ahí? Nosotros vemos que es una condición y vamos a ver al final de la paracha qué pasa cuando nosotros dejamos de ser pueblo de Dios. Entonces la invitación, entre otras, es a no dejar ser pueblo de Dios. Seamos pueblo del Eterno, cumplamos sus estatutos, confiemos en el Señor. Miren, hay un hoy. Quizás hoy alguien esté viendo por primera vez estas palabras y hoy sea el día de buscar del Señor. Hoy sea el día de entender qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros, que nos está llamando, que nos está diciendo hoy que somos pueblo de Él y Él es nuestro Dios. Miremos la siguiente lámina. Dice la lámina número 10. Y el día que pasas el Yardén, mire, el día, Hayom, ¿sí? Bayom en este caso, el día que pasas el Yardén a la tierra que Adonai tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. Entonces, como les decía, cuando nosotros también cruzamos a través de la Tevilá, el bautismo, y recibimos a Yeshua como Salvador, pues ahí están las condiciones. No podemos decir, ahora yo soy salvo y ya. Y bendito sea Dios, ahora sí ya puedo hacer lo que quiera, no tengo ninguna responsabilidad. Error. Al contrario, sí hay una responsabilidad y debemos estar a la altura de ese que es nuestra herencia, que es el Mesías, que se entregó por nosotros. Y nosotros debemos ser como esas piedras, ¿sí?
donde se escriba la Torá. Muchas veces la gente, como les decía, por moda o por una mala información o por una mala evangelización, entonces no entendemos que somos como rocas y que nosotros tenemos que revestirnos de cal. La cal es blanca, o sea, buenas conductas, y escribir en nuestro corazón la Torá. Hay dos versículos, quisiera que leyera, Raquel, tú tienes Romanos 2:14. Y yo leo 2 Corintios 3:3. Miremos lo que dice el Brit Hadashah. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen la Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos. Miren lo que dice ese versículo, que es impresionante, a veces ni siquiera les ponemos atención. Nos está diciendo Rab Shaul, en Romanos 2:14, que todos los seres humanos tenemos la Torá escrita en el corazón. Increíble esto. Por eso hablaba ahí del extranjero, que el extranjero tenía derecho a recibir de la bendición del pueblo de Dios. Entonces, no solamente la bendición física, sino la espiritual. Dice, todos los hombres tenemos en el corazón escrita la Torá, y esa es la que nos dice a nivel de conciencia si está bien o está mal. Mire lo que dice 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois una epístola administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el ruaj del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas que son del corazón de carne. Entonces, eso es lo que tiene hoy también como mensaje. Debemos escribir las palabras del Señor en nuestro corazón. No es que somos salvos y ya, y se acabó todo. Hasta ahí llegó. No, somos salvos y tenemos que tener la escritura escrita en el corazón, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla eso de haber sido revocados con cal, ¿sí? Para escribir la palabra. Entonces, otra parte que hoy vemos dentro de la escritura es que somos piedra. Ahora, en la lámina número 11, dice, y edificarás un altar a Hashem tu Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. Entonces, los exégetas dicen, nos enseñan que el hierro es un metal que significa muerte. Por eso el dicho bíblico que dice, al que hierro mata, a hierro muere. Y es también llamativo ver que el hierro no se utilizó en el Mishkan. Se utilizaron todas las otras cantidades de metales, el hierro no. Se utilizó posteriormente en el templo que construyó Shlomo para los pórticos y para algunas cosas, porque ya era una estructura arquitectónica más grande, pero en el Mishkan no había hierro, había los otros metales nobles. Entonces, ¿por qué el hierro? Porque el hierro significa, veamos la lámina número 12. Dice en la lámina 12, vamos a ver lo que es Baruch y Arur, porque están los dos caminos. Mire, y es el hombre el que puede escoger los dos caminos, y ambos caminos tienen consecuencias. Baruch, ser bendito o alabado, pero refiriéndose solo al Eterno. En la conjugación piel, bendecir, conferir la capacidad para existir plenamente. Bendecir, declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente. Eso es Baruch. Lo que es Arur, declarar a algo o a alguien. Arur es cargarlo de desgracia, de ponerlo en la esfera de la desgracia potencial. Queda a merced de la desgracia, puesto que ha perdido la bendición y protectora y fecunda. Entonces, esos son los dos lados, Baruch y Arur. ¿Y por qué estas dos palabras? Porque el Señor le dice al pueblo que en medio del monte Gerizim y del monte Ebal, estén los levitas y 6 tribus en un monte y 6 tribus en el otro. Y no quiere decir que las tribus que les tocó en el monte cuando se escuchaban las bendiciones sean malditas, por favor, no, es que simplemente aquí se necesitaban 2 testigos
para que la gente dijera y declarara, con la palabra que vamos a ver ahorita, que sí habíamos escuchado las bendiciones, sí cumplíamos la palabra, y que habíamos escuchado las maldiciones si no cumplíamos la palabra. Esa es más o menos la presentación de este episodio de las dos montañas y de los levitas en medio de ellas. Entonces, en la montaña de Baal estaban Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftalí. Y en Gerizim estaban Simeón, Leví, Yehudá, Isaacar, José y Benjamín, en la de Baruch, Gerizim. Otra cosa que nos enseñan los exégetas es que la palabra Gerizim inicia con la palabra Ger, que es extranjero. Por eso, cuando nosotros vemos la escritura, entendemos por qué los extranjeros eran importantes en los planes de redención del Señor, porque todos los extranjeros y el pueblo de Israel son obra de las manos del Señor. Todos somos imagen del Señor. Todos venimos de un solo padre que es Adán, dice el Brihadashah. Y todas las personas del mundo son preocupación para el Eterno. No nos quedamos abandonados por el Señor. Sucede es que nosotros o hemos recibido una mala instrucción, una mala Torah, una mala palabra, un mal evangelio, o somos testarudos porque queremos, pero el Señor es un juez justo. El Señor ama al extranjero, ama a la viuda, ama al huérfano, ama al pueblo, ama al levita. Entonces siempre le concede el Señor una responsabilidad grande al que prospera, de que tiene que tener en cuenta a las personas del resto de su pueblo. Por eso dentro de la comunidad judía es muy conocido la ayuda mutua. Es muy conocida y muy famosa entre todas las culturas del mundo el apoyo que se tienen judíos con judíos. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos esto de acordarse de su hermano? De acá, de mirar la palabra. Entonces, hay identidad, hay práctica de Torah cuando se hace eso. Veamos la siguiente lámina. Dice, maldito el hombre, y empieza uno a, mirar, a observar y a mirar, porque la palabra habla de maldito. Dice, maldito el hombre, 27:15. Y hay una cantidad de maldiciones y de bendiciones, pero comienza con maldiciones. Dice 27:15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de mano, y lo ponga en oculto. ¿Y qué dice? Todo el pueblo responderá y dirá amén, amar. ¿Sí? Dice, Arur Aish Asher, ¿sí? Be'anu, Kol Ha'am, Be'amru, amén. Y todo el pueblo tiene que declarar amén. O sea, todos estamos con estas palabras que tienen vigencia el día de hoy. Claro que sí, porque el Señor toda la vida ha aborrecido la idolatría. Y dice más abajo, maldito el que deshonra a su padre o a su madre, ¿sí? Ve amar kol am, amén. Y todo el pueblo dirá amén. Ya estaba dada la sentencia, ya estaba dada la palabra. O sea que nosotros, cuando vemos que esta palabras fueron oídas, ya había un compromiso del pueblo, porque tenían que decir amén. No pueden decir, no, yo no escuché, yo no. Es que no escuché bien, es que algo me distrajo. No, todo el pueblo, dice, todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Miremos la siguiente lámina. Pero, si nosotros escuchamos y hacemos lo que el Señor Eterno dice, Baruch Atah, Bair, Ubaruch Atah Besabek, serás bendito tú en el campo, serás bendito tú en la ciudad. Dígame, ¿quién no quiere esa bendición? Por eso nosotros cuando vemos, a ver, y en noticias vemos que algunas personas salen de viaje y les va mal, y uno dice, qué tristeza que ese viaje, que era de alegría, que habían armado todo para ir y disfrutar, que tienen derecho, y no estoy diciendo que no, sino que es triste que pasen cosas feas en un viaje de alegría.
Por eso dice acá, mira, si tú cumples mi palabra, te va a ir bien aquí en la ciudad y cuando salgas al campo te va a ir bien. Cumplamos palabra para que nos vaya bien en todo lado. Para que cuando nosotros lleguemos al campo, como hemos visto testimonios dentro de la congregación, se vea que la persona tiene bendición. Que hay un enfermo como cuando Rab Shaul llegaron a la isla, a esa isla, y había una persona enferma y él oró por ese enfermo y el enfermo fue sanado. Esa clase de bendición. Bendito Rab Shaul, era bendito en la ciudad y bendito en el campo. Así debemos ser nosotros, que se note que verdaderamente somos bendición. Aquí en este país, aquí donde vivimos nosotros, a veces damos muy mal ejemplo cuando salimos. Hay un concepto que es el paseo de olla. Y paseo de olla es causarle problemas a la gente que viven en sitios lejos de Bogotá. Y a veces la gente de la ciudad es muy ingrata, muy desconsiderada con las personas del campo y les dejan basura. Eso sin contar que a veces se forman incendios. O sea, una conducta letal, una conducta que no es apropiada para las personas que somos hijos de Dios. Si nosotros vamos a un sitio, seamos bendición aquí y en todo lado, seamos bendición. Eso es lo que nos pide la Torah hoy. Veamos la siguiente lámina. Dice, miren este término que ya lo habíamos visto en una paracha pasada. El Señor está buscando del pueblo judío y del pueblo no judío que haya una nación para Él, que le sirvamos a Él. Dice, Baruch Leam Segulá, que Él quiere que nosotros seamos su especial tesoro. ¿Qué es Segulá? Lo habíamos visto, que era el tesoro especial de un rey. Y esta palabra el Señor la utiliza en su Torá y a través de Moshe nos la hace conocer diciendo, yo quiero que tú seas Segulá para mí. ¡Qué bendición, qué honor! Pero debemos estar a la altura de lo que Él exige, que seamos su tesoro. Dice, de su exclusiva posesión. Adonai ha declarado, mire qué maravilla, qué hermoso esta porción, este mensaje que diga el Señor. Mira, ha declarado hoy, otra vez la palabra hoy. Hoy sabes tú, el Señor te dice a ti, y me dice a mí, somos su especial tesoro. Como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Leam Kadosh. Miremos la siguiente lámina, la 16. Fíjense que en el Brit Hadashah utiliza términos que estaban aquí en esta parachá y a lo largo de la Torah dice, acercándonos a él, piedra viva, ya habíamos hablado de las piedras, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Eterno escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua HaMashiach. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creí, él es precioso, para mí Yeshua es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Veamos la siguiente. Mas vosotros, miren lo que dice acá, ¿de dónde vendrá esa palabra que utiliza Rab Shaul? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Leam Kadosh, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nuevamente Segulá, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahorita vamos a ver esa palabra gentiles,
La palabra am, que fuerte y hermosas son estas palabras. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Eterno el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí vemos que Rab Shaul muy probablemente haya sacado el Am Segulá o Am Kadosh, porque cuando nosotros recibimos la Torá, recibimos la palabra, ya somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo que no tiene nada en cuanto a punto de comparación con otros pueblos. No hay nada que equipare a la Torá. Hay imitaciones, porque Hasatán ha hecho su trabajo, pero nosotros cuando tenemos verdaderamente el Espíritu de Dios y el Espíritu de la Torá, vamos a ser verdaderamente un pueblo. Para esa la invitación de esta paracha. Seamos pueblo de Él, seamos segulá, seamos tesoro del Eterno. Veamos la siguiente lámina. Dice, en Efesios, porque nosotros somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre en la carne. En aquel tiempo estábamos sin qué? Sin el Mesías, sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Eterno en el mundo. Veamos la siguiente. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido llamados ¿qué? Cercanos, por la sangre del Mesías, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Pues el pueblo judío y el no judío, los circuncisos y los incircuncisos, derribando la pared intermedia de separación. Él quiere un pueblo, cuando el Señor muere y por su sangre, miren, nos ha hecho cercanos. Él quiere que cumplamos absolutamente toda la palabra y que nosotros demos ejemplo y que entendamos que en lo que estaba en la lámina anterior, que era la nacionalidad de Israel, que estábamos alejados de los pactos, que estábamos alejados de la palabra, pero ahora hemos sido hechos cercanos para cumplir, para hacer ese especial tesoro. Para concluir esta porción, ¿cuál es cuál es la exigencia del Señor para poder ser parte, segulá, parte de Dios, del pueblo, cada del Señor, es cumplir su palabra? No hay más. No podemos inventarnos nuestra propia Torá. No podemos acomodar a Dios a mi manera de ser. No, nosotros nos debemos acomodar a las escrituras. ¿Sí? Si el Señor dice Shabbat, es Shabbat. Si el Señor dice no comamos tal comida, no la consumamos. Cuando Él nos prohíbe no es porque no nos quiera, sino que nos está evitando que tengamos complicaciones, y las prohibiciones que el Señor tiene en la Torá son para nuestro bienestar. Eso es lo que tenía que decirles de esta parte. Miremos la siguiente lámina, la 20. Dice, Simón ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantarlo, para que el resto de los hombres busque el Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Está en el libro de los Hechos. Entonces vemos que ahí siempre el Señor tuvo en el plan de redención a los no judíos también. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él se preocupa por todo el género humano. Si bien es cierto, han pasado muchísimas cosas que no podemos analizar ahorita, lo que nos deja ver la Escritura en esta porción es que el Señor sí está preocupado por toda la humanidad. Él se duele de las injusticias, Él se duele de todo el dolor que sufre la humanidad. Pero esa humanidad debe saber que hay un camino y es el Mesías, y que una vez llegados al Mesías, si queremos ser parte de ese pueblo, de ese Am Kadosh, debemos cumplir su palabra. El Brija Hadachá no está escrito ahí por nada más. Hay unas exigencias ahí y lo hemos visto. Entonces, veamos ahora la siguiente lámina.
Dice el 21, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Fíjense nuevamente lo que dice aquí la palabra. Él habla de que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O sea, ese ha sido el proyecto del Eterno, hacer un pueblo para Él. Pero nosotros hemos visto en las Escrituras que el Señor quiere un pueblo para Él y el pueblo quiere ser igual a todas las naciones. Esa ha sido como la gran, digamos, situación dentro del pueblo. El pueblo quiere ser igual a las otras naciones, no quiere ser un pueblo diferente para Dios, sino igual a las otras naciones. Las otras naciones tienen esto, yo también quiero tener eso. Las otras naciones no tienen eso, yo tampoco lo quiero tener. Pero no nos fijamos en lo que el Señor nos pide, que seamos una nación para Él. ¿Qué nos pide el Señor que seamos para Él? Una nación que cumpla sus estatutos, que cumpla sus ordenanzas, que cuando diezmemos, diezmemos con alegría, que cuando llevemos las ofrendas también pensemos en bendecir a otras personas con la riqueza que el Señor nos ha dado. Eso es lo que está buscando el Señor. Otra cosa que les quería decir antes es que cuando el Señor, a través de algunas analogías, Rab Shaul habla del olivo natural y dice que nosotros somos injertados en el olivo natural. Y entonces nos pone a pensar una cosa, porque hay que razonar esto. Si nosotros somos injertados o las personas son insertadas dentro del olivo natural, debe dar frutos de acuerdo a la raíz de ese olivo natural. Entonces, el dilema, ¿por qué la gente ahora, o algunas personas durante muchos años han cambiado la escritura diciendo es que ahora somos el nuevo Israel? No, el olivo natural es uno y las ramitas insertadas allí deben dar el mismo fruto, el mismo color, el mismo sabor, porque va a ser nutrido por la savia que está desde la raíz y por todo el tronco y por todo lo que forma ese árbol, su estructura. Entonces, eso es otro llamado para que analicemos de que sí el Señor nos está exigiendo que debemos cumplir una sola palabra, una sola Torá, y que Él se agrada de que nosotros lo glorifiquemos cumpliendo su palabra. Quiere que de los dos pueblos haya solo uno para Él. Veamos Apocalipsis 12, 17. Aquí. Y Apocalipsis 12, 14, 12 lo leo yo. ¿Qué dice 12, 17? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Amén. Y dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces uno dice, si ven que constantemente en la palabra habla de cumplir los mandamientos del Señor, es que nosotros vemos la exigencia de Dios no ha cambiado a través de la historia, es la misma, cumplir los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Ese va a ser el pueblo de Dios. El Am Segulá, que va a ser perseguido, ya tiene un perfil concreto y específico aquí a la luz de las Escrituras. ¿Cuáles son? Son esas personas, ese pueblo que está constituido por personas que cumplen los mandamientos del Eterno y guardan el testimonio de Yeshua HaMashiach. O sea, si la persona tiene solamente los mandamientos y no tiene a Yeshua, pues no va a ser perseguido. O si tiene la fe en Yeshua, pero no guarda los mandamientos del Eterno, pues no va a ser perseguido. Es muy probable que se conviertan en perseguidores. Pero las personas que, como nosotros, y esperemos que nosotros seamos ese Am Segulá, Am Kadosh, cumplamos, guardemos los mandamientos del Eterno y tengamos la fe de Yeshua HaMashiach. Miren, hermanos, la palabra no nos garantiza sino una fuerte prueba para los que estemos verdaderamente guardando los mandamientos del Señor. Pero con la certeza y la seguridad de que somos respaldados por el Eterno, vamos bien, no aflojemos, no nos desanimemos,
No malinterpretemos las escrituras. Tenemos que llevar a todas esas personas estos dos ítems, los mandamientos del Eterno y la fe de Yeshua. Para eso ya hemos visto en la escritura que desde el comienzo el Señor siempre tuvo en cuenta a las personas que cumplamos la palabra para que seamos su especial. Veamos la siguiente lámina. Y aquí estamos hablando de las exigencias para que de fuera bien al pueblo también. Dice, te irá bien en el campo, te irá bien en la ciudad. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la palabra de Elohim, de Hashem tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, mire que el Señor dice, Behaya imlo, pero si no tishma, bekola donai eloeja, resulta que si no escuchamos la voz del Señor, nos van a alcanzar maldiciones. Entonces no debemos confundir que porque cumplimos los mandamientos del Señor no vamos a tener persecuciones, pero es que son unas persecuciones de los enemigos que nos buscan destruir. Pero las otras son maldiciones espantosas por no escuchar la palabra de Dios. Por eso les decía que nosotros debemos mantenernos firmes, porque van a haber unas señales de los que vamos a ser perseguidos por cumplir los mandamientos. Hay garantizada una bendición de parte del Señor. Dice, si tú cumples los mandamientos del Señor, las bendiciones te alcanzarán. Pero si no cumples, las maldiciones te alcanzarán. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 23. Miren, como les decía al comienzo, la palabra pueblo tiene muchísimo que ver acá. Cuando habla de otro pueblo y no se cumplen los estatutos, porque el Señor dice, ahí entre líneas dice, porque por la abundancia de todo te olvidaste de mí, te creíste autosuficiente, ya no guardas mis mandamientos, hay idolatría en Israel, hay derramamiento de sangre en Israel, hay injusticia en Israel. Entonces va a venir un proceso. Miren lo interesante como nos plantea la situación la Torá, aquí en estos pequeños versículos. Dice, Arurata, serás maldito, dice, Devarim 28:32. Vendrá otro pueblo, dice, la Ejar, otro pueblo. ¿Qué hará ese otro pueblo? Se llevará a tus hijos, se llevará a tu familia. O sea, comienza la maldición en casa. Comienza la invasión en casa. Entonces, están unas seguidillas de versículos donde dice que le irá mal, que será humillado, que mirará impotente, como las otras naciones vienen y se llevan todo, se llevan el sembrado. ¿Por qué? Porque no sujetamos a bendición ese sembrado, no sujetamos a bendición a nuestros hijos, no sujetamos a bendición las cosas que el Señor nos dio, el Eterno nos guarde. Y dice, vendrán otros, otro pueblo. Y, o sea, empezamos a perder esa, ¿cómo se diría? Esa esencia de pueblo santo, de pueblo kadosh. Y vienen otros pueblos, miren, otros pueblos, otras naciones, y el pueblo que era de Dios empieza a quedar abajo. Y dice, se van a llevar a tus hijos. En Devarim 28:33 dice, un pueblo que no conoces, un pueblo no conocido, un pueblo que no sabe nada de Torá, va a entrar y se comerá el fruto de tu tierra. Entonces ya pasó de la familia, ya pasó afuera a la propiedad privada, a los sembrados. Se va a llevar eso. Todo ese esfuerzo perdido, ¿por qué? Porque como les decía, a veces se nos olvida, nos endurecemos y el Señor nos guarde, debemos siempre tener una disciplina de bendecir al Señor, de agradecerle absolutamente todo lo que tenemos le pertenece al Señor, solo que somos administradores de los bienes materiales que Él nos dio. Y así también como de los bienes materiales, somos y debemos ser buenos administradores de las cosas espirituales que el Señor nos dio.
Y dice acá, en el 28:36, vendrá una nación, Goy, otro pueblo no conocido, pero fíjense que arriba decía Ejar, otro pueblo, ahora dice Goy. Y Goy, ya sabemos que dentro de la cultura hebrea, Goy es una persona que no sabe nada. Entonces empieza la gente que está bajo sin Torah a ascender. Y el pueblo de Dios, el Am Kadosh, del que se esperaba estuviese a la altura por sobre las otras naciones, empieza a descender. Y dice, y no conoces a ese y te llevará, no te conoce y se llevará a tu gente. Ya se llevó la familia, ya se contaminó la familia, ya se contaminó el sembrado, la propiedad privada del pueblo de Dios. Ahora va con las castas sociales, hasta el rey ya se va contaminado, o sea, ninguno estaba guardando palabra. En el 28:37 dice, ¿sí? Dice, Bekol Hamim, a otros pueblos. Ya empieza una cuestión internacional. Dice, se reirán de ti, servirás de oprobio. Tú que estabas en una situación privilegiada delante de los ojos del Eterno, quedas ahora desprotegido, y es el hazmerreír de la gente que está afuera. Y se llevarán en cautiverio y vendrá la langosta, entre otros castigos, porque hay muchísimos castigos que en otra paracha Dios nos permita profundizar. Pero vamos a ver una perspectiva aquí con respecto a la palabra pueblo. Y dice el 28:43, dice, a ver, 28:43, dice, y el extranjero, imagínense hermanos, el extranjero, dice, Hager, el extranjero, a veces Hager también se le dice al prosélito, ¿se acuerdan de Gerizim? El extranjero, que está en medio de ti, el vecino, se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás bajo, pero en hebreo dice, y el extranjero, ¿sí? Es que no alcanzo a leer aquí. Dice, en hebreo dice, y tú estarás abajo, y el extranjero, el ger, estará arriba. Como en hebreo no hay superlativos, entonces por eso utiliza la repetición de palabras. En español debería ser correcta la interpretación o la traducción, y tú estarás abajísimo y él estará arriba, bien arriba. Pero aquí solamente dice, se elevará muy alto, pero no es arriba, y tú estarás abajo. Luego dice en el 28:49, ¿cierto? Dice, Adonai traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra. Dice, un goy, ¿sí? Que es lejos, o sea, ¿qué habría hecho el pueblo de Israel? ¿Qué habremos hecho nosotros? Para que una nación lejana, imagínense la dureza del corazón, y no se ve aquí techubá de parte del pueblo, y nosotros debemos, cada vez que tengamos una prueba, mirar, rectificar, Señor, en qué te he fallado, y corregirlo, hacer techubá. Por eso estamos en este mes de techubá, antes de Yom Kippur. Señor, perdónanos por haber olvidado tus mandamientos. Perdónanos, Señor, no queremos que el producto reducido y todo lo que hagamos nosotros como empresa, como nación, como país, como pueblo, como familia, se pierda, se lo lleve a otra persona. Señor, perdónanos. Corrijamos eso, hermanos, antes de que vengan todas estas maldiciones, porque es progresiva. Vamos a ver a dónde va a llegar esto. Dice, y el 28:64, hasta aquí, hasta el 28:49, la Torá nos enseña, Moshe nos enseña que la maldición iba a ser en el mismo pueblo, dentro de Tierra Santa. Se iban a llevar a algunos, iban a venir algunos extranjeros, pero aquí en el 28:49 dice, en el 64 dice, y Hashem te esparcirá por todos los pueblos. O sea, ya empezaron a meterse los pueblos
Ahora sale Israel y queda expuesto al exilio, a estar entre todos los pueblos. Dice, Bekol Hamim. Imagínense, si no pudimos guardar la palabra estando en un territorio que el Señor había apartado, cuán difícil es guardar la palabra fuera por nuestra desobediencia. Pero se puede. Pero es difícil, muy difícil. Por eso la añoranza es de volver a Tierra Santa, de volver, de ser partícipes de esa Am Segulá o Am Kadosh en la Nueva Jerusalén, hermanos. De que seamos, que tengamos el mérito, seamos personas tenidas en cuenta por el Señor para habitar allí, porque cumplimos sus mandamientos, porque cumplimos sus estatutos, porque el Señor ve que si somos verdaderamente un pueblo y que lo tenemos a Él como Dios, y que Él se goza en hacernos felices con las bendiciones que Él nos da. A Él no le queda nada difícil, pero Él dice, tengan cuidado con la administración de la riqueza. No hay sea que se olviden de mí y vengan otros pueblos, otras naciones, otros goy, venga el ger, el prosélito, y sea sobre ti. Y dice el 28:65, ya estando afuera, ni aún entre estas naciones descansarás, ¿sí? Ni aún entre esas naciones, entre esos goim, dice la palabra, tendrás descanso, como les había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque desaprovechamos la oportunidad de guardar la palabra en Tierra Santa. Ahora, hermanos, y está en alguna parte de la Escritura, el hecho no es levantar unas paredes y hacer una especie de super gueto grandísimo, con paredes altas arriba con alambres de púa, y yo encerrarme a hacer lo que yo quiera. No. Si nosotros utilizamos nuestra casa, el país de Israel, nuestra vida, hacemos un cerco de Torah para cumplir Torah, no para ser igual a las otras naciones, habrá una garantía de bendición. Pero si nos ponemos a levantar muros y antemuro para que nosotros podamos hacer lo de las otras naciones sin que nadie me moleste, esto tampoco le agrada al Señor. Olvidémonos. La garantía de la protección y la bendición del Eterno es que nosotros utilicemos el espacio que Él pidió para hacer habitar allí su nombre. Por eso fijémonos que desde el comienzo, recordemos que Él decía, irán allí al lugar donde yo escogí para hacer habitar allí mi nombre, y nosotros cumpliríamos la palabra de Dios allí en ese sitio. No es encerrarnos y hacer lo que queramos, lo que a mí me parece, sino que es hacer la palabra de Dios. O sea, la tarea que nosotros tenemos es revisar, y que el pueblo de Israel revise si está teniendo una conducta acorde a la Torá. Orar por Israel, para que Israel vuelva a la Torá, para que nosotros podamos volver a la Torá y podamos cumplir la Torá. Pero debemos interceder y doblar rodilla para que nosotros podamos ser ese pueblo que el Señor desea que seamos. Y ya para finalizar, dice, Adonai te hará volver a Egipto. No, pues el colmo, hermanos. ¿De dónde sacó el Señor a Israel? De Egipto. Le hizo pasar por entre Goim, por entre Gerim, por entre Amim, pueblos, para que ellos vieran lo que esos pueblos hacían, su idolatría, su paganismo, sus aberraciones sexuales, su robo, su pillaje, su nefanda costumbre de quemar a sus hijos en el fuego. Y el Señor les estaba diciendo, mire, ustedes no pueden hacer eso, yo quiero que ustedes no hagan eso, y allá tengo una tierra donde ustedes van a vivir bien, si cumplen mis mandamientos. Y los saca, porque quería hacerles una referencia. La palabra habla de que el Señor nos sacó de un horno de hierro, que horno de hierro era Egipto, y nos saca de allá de ese mundo de tinieblas. Quiere que seamos un pueblo santo, y por la desobediencia, mire todo este paso. Empezamos a salir por entre esas naciones de las que ya nos había sacado el Señor, para terminar en Egipto. Entonces, no terminemos en Egipto, hermanos. El llamado para hoy, de esta paracha, es que
sigamos siendo pueblo santo del Señor. Escribamos las palabras del Eterno en nuestros corazones y Él nunca nos va a defraudar y Él siempre será nuestro Elohim. Y hoy debíamos declarar, sí, Señor, yo te reconozco como mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y declara hoy tú, Señor, que somos parte de tu pueblo. De las naciones no habrá reposo, no hay seguridad, o sea, ya no va a haber reposo dentro de las naciones. Si había perdido esa posibilidad de vivir en seguridad, en bendición, en Tierra Santa, ya no había ni siquiera reposo, o sea, es que Tierra Santa es para habitar en reposo, cumpliendo los mandamientos del Señor, cumpliendo los estatutos. No podemos pensar que se va a levantar unos grandes muros, como habíamos dicho anteriormente, y que yo hago dentro de esos muros lo que yo quiera. No, el Señor había dicho, el sitio que yo escogiere para hacer habitar allí mi nombre, para que se cumplieran los estatutos, ordenanzas y mandamientos del Señor. Entonces, si se pierde esa seguridad y el sitio era Israel, ¿cómo se va a vivir con seguridad y con reposo fuera? Si no hay otro sitio donde el Señor había escogido para vivir en paz, viene el exilio. Por eso Yeshua, viendo ya la dureza del corazón de nosotros, cuando habla con la mujer samaritana, porque había un orgullo nacionalista, nosotros tenemos a Jerusalén, nosotros en Monte Gerizim. El Señor dice, no lo van a adorar ni aquí, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, sino en todo lado del mundo, porque hay un lugar que el Señor escogió para hacer habitar allí su nombre y en nuestro corazón. Por eso ese corazón debe estar revocado con cal y las palabras del Eterno escritas en esas piedras. Y al final dice el 28:68, y Adonai te hará volver, el mismo Eterno te hará volver a Mizraim. Entonces, después de que el Señor rescató a Israel de Egipto, del horno de hierro, que ya habíamos dicho lo que significa hierro, y hace que Israel en el camino a Tierra Santa vea todas esas naciones paganas, vea toda esa infamia con sus hijos quemados en el fuego, aberraciones sexuales y una cantidad de vejámenes que se practicaban en esas naciones, y lo lleva a Tierra Santa, le dice, ustedes no van a ser como esas naciones, van a ser diferentes, van a ser un pueblo para mí, van a bendecir sus hijos, van a tener conductas morales correctas, van a dedicarme a mí el producto de la tierra, van a acordarse de su hermano, de su prójimo y extranjero. Ahora resulta que el Señor, por la necesidad del pueblo, los lleva al punto de partida que fue Egipto. No podemos volver a Egipto, porque es que aquí está entrando la segunda generación que salió de Egipto. Ya las personas que salieron, que eran mayores de 20 años, se habían quedado en el desierto y por eso les dice a ustedes, vengan, escuchen lo que les estoy diciendo, declaren, maldito el que haga esto y bendito el que haga cuando tú hagas esto. Era una nueva generación que iba a entrar a Tierra Santa, que no tenía tantos problemas, pero que a la larga vemos que hubo exilio, porque nos olvidamos, y es fácil dejar al Señor cuando hay muchísima riqueza y muchísima prosperidad, lamentablemente. Y veamos ya por último la siguiente lámina, la lámina 24, porque dice, hasta hoy, miren, hasta hoy, Hashem no os ha dado corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta hoy, muchas personas ni siquiera saben lo que es haber recibido a Yeshua como Salvador. No saben dónde están parados. Pero hoy, a través de esas palabras, nos está diciendo el Señor, hoy estás enterándote porque hasta hoy te dio el Señor corazón para entender qué fue lo que hiciste cuando oraste y recibiste a Yeshua como Salvador, cuando eras creyente y recibiste a Jesús como Salvador. Y reconociste y dijiste, sí, yo acepto esa sangre que me redime, su muerte expiatoria. Yo reconozco a Yeshua a Jesús, a Yeshua como mi único Salvador, pero no lo habías entendido. No, a veces hacemos las cosas y no nos damos por enterados, pues el Señor dice, no, Señor, ya hoy vas a entender. Hoy tienes corazón para entender, ojos para ver ¿qué? La palabra.
y oídos para oír. O sea, debemos escuchar palabra, debemos ver palabra, debemos entender la palabra para que nosotros no volvamos a Egipto, para que nosotros seamos esa segula, ese Amkados que el Señor espera que seamos todos y cada uno de nosotros. Hermanos, esa era toda la parachá y la enseñanza de esta hermosa porción de la Torá, de esta porción de Maná. Que no volvamos a Egipto y que nosotros reconozcamos que hoy, el Señor es nuestro eterno y que el Señor tenga misericordia y nos reconozca como su pueblo, como su tesoro personal, su Am Segulá. Que el Eterno nos bendiga a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y gracias.